Bien, reitero mi saludo a todos ustedes, mis amados hermanos, y les deseo las más ricas bendiciones en este día del Señor. Vamos rápidamente a lo que venimos en este momento, que es estudiar la palabra de Dios. Y hoy les traigo un tema que he titulado La idolatría moderna. Cuando nosotros hablamos del tema idolatría, estamos hablando de un tema muy actual, aunque muchos piensen que no. Para muchos, el escuchar la palabra idolatría les hace pensar en un becerro de oro, en un santo de la Iglesia Católica o un santo yoruba al cual se inclinan para adorarle o le brindan algún tipo de ritual. Y como nosotros no hacemos eso, pues asumimos que no tenemos práctica de idolatrías nosotros mismos en el día de hoy. Pero sí, efectivamente tenemos ídolos en el día de hoy. Lo que evidentemente muchos son diferentes a los que había anteriormente en la antigüedad. Son ídolos modernos. Abordaremos inicialmente la respuesta a esta pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre la idolatría? Y les anuncio desde ya que no dice nada positivo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios dice a su pueblo desde el principio que no tendrán dioses excepto de Él. Los 10 mandamientos comienzan con mandatos directos acerca de la idolatría. Dios lo condenó desde el principio. En Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 7, pueden leer en pantalla. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni le honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Bendita sea la palabra de nuestro Dios. La declaración que acabamos de leer en las Escrituras, que Dios le dio al pueblo de Israel directamente a Moisés, para el pueblo de Israel, son bastante fuertes y nos hacen definir claramente a la luz de las Escrituras y de la palabra de nuestro Dios, que idolatría es la adoración a cualquier Dios que no sea nuestro Padre Celestial, o inclinarse ante cualquier imagen creada por el hombre. Además, dice la Escritura que Dios no tendrá por inocente a los que practican tales cosas, porque aborrecen a Jehová los que practican tales cosas. Cuando toman su nombre en vano, cuando se encargan de adorar aquello que no merece la adoración. Así, en muchos libros del Antiguo Testamento se hace eco de este mismo mandamiento. Igualmente en el Nuevo Testamento hay varias referencias, se las voy a leer algunas. Primera de Juan capítulo 5 verso 21 dice: hijitos, guardaos de los ídolos. En Primera de Corintios 10:14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es identificada además como una obra de la carne. En Gálatas capítulo 5 del 19 al 21, no se los voy a leer, cuando dice que la idolatría es parte de las obras de la carne y que los que practican tales cosas pues no heredarán el reino de los cielos. Conceptualmente la idolatría yo creo que es bastante clara a la luz de las Escrituras, pero además les voy a aportar cómo la define un diccionario teológico, el Diccionario Hispanoamericano de la Misión, que dice que idolatría se refiere a la adoración de un Dios falso o sustitutivo del verdadero, un objeto físico o un artefacto. Puede referirse también a la adoración de divinidades extranjeras, el culto de lo que es tangible y lo que se ve en oposición al ser espiritual invisible,
o la veneración de cualquier creación humana en lugar del Creador verdadero. El diccionario plantea además que existen idolatrías o existe idolatría cuando se eleva a primer lugar lo que es secundario y se adora lo que no es adorable y se absolutiza lo que es relativo. Créeme, hermano, cuando hablamos de nuestro Dios, todo, absolutamente todo es secundario. Dios es el primero y después de Dios está Dios y después de Dios está Dios también, porque Dios debe ser lo primero en nuestra vida. Cuando se pasa lo secundario a primer lugar, ya ahí hay idolatría. Juan Calvino dijo que la gente de sus días no era más que otra cosa que fabricantes de ídolos. El mundo moderno está lleno de nuevos ídolos, de ídolos modernos, como el dinero, el poder, la fama, el sexo, por solo mencionarle algunos. Y esto es totalmente bíblico, pues así los enseña nuestro Señor. Y así lo corroboran las Sagradas Escrituras en Mateo capítulo 6, versículo 24, cuando en el Sermón del Monte nuestro Señor Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores, pues o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús mismo dice con claridad en este pasaje que hay dos señores, nuestro Dios y las riquezas, que no se pueden servir a los dos, porque vas a amar más a uno que al otro, vas a aborrecer a uno y vas a estimar al otro. Lastimosamente, delante de Dios no hay nada que sea segundo que se pueda convertir en primero. Eso lo enseña con claridad las Escrituras, y bendito sea nuestro Dios que nos deja esta palabra para que nosotros aprendamos de ella. Porque el que ama y venera cualquier cosa por encima de Dios, evidentemente está rechazando a Dios. Y el que pasa lo secundario a lo primario, está cometiendo idolatría delante de Dios. Porque se convirtió lo secundario en más importante delante de su presencia que Dios mismo. Y créeme, amado hermano, ante nuestro Dios todo es secundario. Jesús dijo en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Además dice en Lucas capítulo 14 versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Todo, mi hermano, absolutamente todo lo que está puesto por encima de Cristo, por encima de nuestro Dios y Padre, sea madre o padre, sea nuestra propia vida, nos hace caer en errores graves delante de la presencia de Dios. Y lamentablemente llegamos a veces a ser ídolos en este tipo de cosas. El texto de Mateo 6:24 arroja más información de la que nosotros a simple vista podemos leer. Observa lo que dice al final. No podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Eso es lo que dice el final del versículo. En esencia, o amas a Dios o amas al dinero. Es imposible amar a estos dos señores. El que ama las riquezas, indudablemente, tiene que amar más a las riquezas que a Dios. Porque para poder tener riquezas en este mundo hay que dedicarle más tiempo al obtener las riquezas que a su relación con Dios. Te sorprenderás de lo que la Biblia dice. En Colosenses 3:5, te lo voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente y lo puedes ver. Te lo voy a poner en pantalla también. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Te sorprenderás aún más cuando sepas de dónde proviene la palabra riqueza que se menciona en Mateo capítulo 6, versículo 24. Mamonas. Esa es la palabra griega que se utiliza para referirse a riquezas. Dice que es avaricia deificada o confianza o riqueza personificada. Es cuando tú vuelves tu vida a obtener esa riqueza y lo conviertes prácticamente
en un Dios. De hecho, como curiosidad les cuento que la Iglesia Católica presenta a Mamón o a Mamonas, es la palabra original en griego, como uno de los demonios de los 7 pecados capitales, específicamente el de la avaricia. Además, ellos crearon una historia en la que cuentan que Mamón, el dios Mamón, es uno de los ángeles caídos y que siguieron a Satanás en su rebelión en el cielo. Fue derrotado por San Miguel y el resto de los ángeles fieles a Dios y cayó del cielo junto a Satanás y el resto de sus seguidores transformándose en un demonio. Mira, muy cierto es algo que alguien dijo. La idolatría no reconoce ni culpa ni pecado. Es exigente y demandante y tiene un carácter demoníaco y destructivo. Y yo creo que eso es verdad. La riqueza o el dinero son objeto de las idolatrías modernas más en la que caen la mayor cantidad de las personas. La idolatría al dinero, porque se vuelven tan ciegos con buscar dinero y con obtener riquezas que desatienden la relación con Dios y pasan a Dios a un segundo lugar y se dedican solamente a este tipo de cosas. Lastimosamente, las idolatrías modernas son sutiles y vienen sin que nadie se pueda percatar. Muchos han caído en este tipo de idolatría moderna sin siquiera poder reconocer que han caído en ellas. Algunos ejemplos de idolatría moderna son el dinero, ya mencionado. Dice 1 Timoteo 6:10 que porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Otro ejemplo de idolatría moderna, los dispositivos móviles, los celulares. Son objeto de idolatría moderna porque hay personas que pasan más tiempo detrás de una pantalla de un teléfono celular o conectándose a internet o jugando o haciendo cualquier tipo de cosa. Y hay personas que no pueden vivir sin un dispositivo de estos. Indudablemente eso se convirtió en su Dios porque tiene más atención ese dispositivo que Dios mismo. El entretenimiento, las series, las novelas, las películas. Y no estoy diciendo, como les he dicho anteriormente, no estoy diciendo de que no podamos disfrutar de entretenimiento, sino se trata de qué es lo que está demandando el mayor tiempo de nosotros. Si tú estás viendo mucho más una serie que estar orando o leyendo la palabra de Dios, pues ya vas mal, porque eso se ha convertido en tu prioridad. Y hay personas que necesitan, que no pueden vivir si no están siendo entretenidas por este tipo de cosas. Los videojuegos también son causantes de idolatrías modernas, sobre todo para los más jóvenes. Nuestra identidad o los amadores de sí mismos. Personas que le interesan más guardar su imagen delante de los hombres que delante de Dios. Esas personas son ídolos de ellos mismos, de su propia imagen, de su propia identidad. Son personas que son capaces de hacer lo que tengan que hacer, porque su imagen sea guardada delante de los hombres, aunque delante de Dios sean cualquier otra cosa. Esas son personas que han caído en idolatrías modernas. Además, el sexo, las personalidades famosas, las comidas, son objeto de idolatrías modernas también. Yo conozco por lo menos 3 tipos de idolatrías. La idolatría pagana, que es la que más fácil podemos detectar, pues adopta la forma más obvia, algún tipo de ceremonia o ritual en el que se realiza a una deidad que no es el Dios de la Biblia. Algún rito religioso que se hace para cualquier objeto de adoración que no es Dios, tenga nombre o no lo tenga. La idolatría secular, que tiene el mayor porcentaje de la idolatría moderna, porque son muy sutiles y muy difíciles a veces de detectar, y la idolatría religiosa, sobre la cual haré breve referencia, que es la tercera forma de idolatría que les voy a presentar, o que les estoy presentando, que es la que parece una adoración en el exterior, pero por dentro está hueca en lo absoluto. Las iglesias, y no voy a mencionar iglesias de Cristo nada más, las iglesias de manera general, están llenas de idolatría religiosa, de personas que creen que porque asisten el domingo a la iglesia, toman la cena, ofrendan, escuchan de manera cortés el sermón, ya por hacer esas cosas están bien delante de Dios. Eso, mi hermano, es idolatría religiosa. El ídolo de esa persona, ¿sabes cuál es? Las prácticas que hacen. Ni siquiera Dios en sí mismo.
porque es a quien está dirigida la adoración lo que nos hace estar bien delante de Dios. El hacerlo de la manera que es agradable delante de los ojos de nuestro Dios, no el acto de ofrendar. Conozco personas que creen que por ofrendar ya están bien delante de Dios, y esto sí lo conozco, con nombres y apellidos, porque los he visto. Quizás ya no estén entre nosotros, pero lo he visto. Y creen que con el acto de ofrendar van a solucionar su relación con Dios. También conozco hermanos, personas, que creen que por tomar la cena el primer día de la semana, aunque no hagan ninguno de los otros puntos, ya están bien delante de Dios. Y eso, mi hermano, es idolatría religiosa. Porque cuando tomamos la cena, recordamos el sacrificio de Cristo, estamos en comunión los unos con los otros. Cuando ofrendamos, estamos siendo agradecidos con Dios, dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en acciones de gracias a Dios. No es que ofrendamos para estar bien con Dios, sino que ofrendamos para estar siendo agradecidos con Dios. Y eso lo hacemos con la iglesia, en comunión unos con otros, para hacerlo todos juntos. No para cumplir estar bien delante de Dios. Y voy a poner mi propio ejemplo, mi hermano. Me voy a poner como ejemplo y como ejemplo negativo. Cuando yo empecé en el camino de Dios, cuando yo empecé a caminar en la iglesia, yo hice prácticas de este tipo de idolatría religiosa. Les voy a decir por qué. A mí me costaba mucho orar, personalmente. Y yo creía que la solución para poder obtener ciertas cosas que yo quería obtener en la vida, por ejemplo, llegar al equipo Santiago y poder estar con el equipo Santiago en las series nacionales, yo me levantaba temprano, me iba para mis entrenamientos, y ¿qué es lo que hacía cuando iba camino al entrenamiento? Pues empezaba a orar, y yo decía, ya estoy bien, ya empecé bien el día, y al final cuando terminaba el día, pues oraba a Dios también, y creía que por estar orando al principio del día, al final del día, pues Dios iba a hacer lo que yo quería, porque yo creía que haciendo eso estaba bien. Ni siquiera yo había entendido que yo tengo que orar no para estar bien con Dios, sino para comunicarme con mi Padre, porque lo necesito, porque necesito estar en comunión con Dios. Y caí sin darme cuenta en la idolatría religiosa, muy frecuente en el mundo de hoy. Jesús regularmente chocaba con los fariseos. ¿Por qué? Porque eran muy bonitos por fuera, pero por dentro estaban huecos. Y les dijo así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Cómo sabemos si nosotros se nos ha convertido un ídolo? O sea, o hemos caído en el pecado de la idolatría moderna, o algo se ha convertido en un ídolo para nosotros. Te voy a dar unas preguntas. No quiero que las respondas ahora, quiero que tú puedas revisar estas preguntas minuciosamente y te des respuesta a ti mismo. Si las respuestas son positivas, o sea, afirmativas, te está pasando, pues evidentemente has caído en la idolatría. Primera pregunta: ¿qué tengo siempre en mente? ¿Qué es lo que frecuentemente está pasando por tu mente? ¿En qué tienes centrada tu mente el día entero? ¿En qué piensas más? ¿En el trabajo, en tu familia, en tu relación con Dios, en la iglesia? ¿En qué está tu tiempo centrado? ¿En qué dedicas tu tiempo? No, tu mente está centrada durante un día. Segunda pregunta: ¿dónde pasas la mayor parte de tu tiempo? ¿A qué le dedicas la mayor parte de tu tiempo? Tercero, ¿dónde gastas tu dinero? ¿En qué se te está yendo tu dinero? ¿En las cosas de Dios? ¿En las cosas de la iglesia? ¿En tu familia? ¿En gustos personales? ¿En un vicio? ¿Dónde está el dinero tuyo? ¿En qué lo estás empleando? Número 4, ¿dónde obtienes tu alegría? ¿Dónde es que encuentras tu alegría? ¿Dónde es que la obtienes? ¿Dónde es que eres feliz? Y número 5, ¿dónde estás poniendo tu confianza? ¿Tu confianza en qué está basada? Eso es muy importante que te lo puedas responder. Hay una tendencia en los últimos días, una idolatría muy moderna y muy de Cuba, muy de nosotros. Recientemente las personas de nuestro país han estado empezando a practicar una idolatría moderna y es sumamente alarmante para mí. Obviamente no estoy culpando a la iglesia al menos yo no he visto que ha practicado tales cosas. Pero es importante que nosotros estemos al tanto. Y me duele
ver de la manera tan fácil que las personas han caído en este tipo de idolatrías. Se trata de la famosa tirita roja con los 3 o 4 nudos que las personas se están poniendo en la muñeca derecha, que alegan que es para estar protegido del coronavirus y salvarse de esta enfermedad. Lo más increíble que yo he podido ver en esta historia es la fundamentación de esta historia, de esta práctica. Una bola, un comentario de esquina, cargado de un matiz diabólico. Resulta ser que con facilidad, prácticamente espectacular, las personas han comenzado a contar que por boca del doctor Francisco Durán García, director de higiene y de epidemiología a nivel nacional, él ha estado animando a las personas a que usen esta tirita roja porque tuvo un sueño con el comandante Fidel Castro Ruz, y Fidel Castro en ese sueño le dijo que le dijera al pueblo de Cuba que todo el mundo tenía que ponerse una tirita roja con 3 nudos en la mano derecha o izquierda, pues cualquiera de las dos, en la muñeca, que eso era lo que nos iba a salvar de la COVID-19. Wow, yo estoy extremadamente sorprendido con esta revelación. Con esta revelación. Las primeras ideas que vienen a mi mente, evidentemente las personas no están viendo para nada el parte de que están dando a las 9 de la mañana. Eso es una realidad. Porque si estuviesen viendo el parte, pues se hubiesen dado cuenta de que Francisco Durán nunca ha dicho semejante cosa. No concibo que un doctor en ciencias diga semejante disparate. Eso por mi mente no puede pasar. Tercera cosa que me doy cuenta, Satanás está suelto y está burlándose del pueblo cubano. Está burlándose de nosotros y de la incredulidad de este país. Cuarta cosa de la que me percato, la incredulidad de este país es tan lamentable que ahora entiendo por qué esta pandemia está en el peor momento en nuestro país cuando muchos países están volviendo a la normalidad. Es la incredulidad lo que tiene a nuestra nación, cómo la tiene. Quinta idea, o sexta, no te pongas el nasobuco, no mantengas la distancia, vuelve a la normalidad con la protección de la tirita roja y verás lo que te va a pasar. Son las cosas que me vinieron a mí, a mi mente en ese primer momento que vi o supe de la dichosa práctica. Acto seguido, lo primero que hago es pensar en la iglesia. Mi hermano Alexis se me acerca y me dice, mira, ¿sabes qué? Hay que preparar un mensaje para la iglesia, para que la iglesia esté alerta, no porque practique eso, sino para que no vaya a caer en ese tipo de error y sepa cómo manejar el tema de la idolatría. Y por supuesto, es por eso que he llegado a compartir esta parte con ustedes. Luego busco información a ver de dónde o por dónde había salido semejante comentario y si era real que el doctor Durán había dicho esto. Y adivinen qué, en ningún lugar, en ningún medio de información encontré semejante disparate. No aparece, evidentemente, él no ha dicho absolutamente nada. Se trata de una bola de las tantas que se lanzan en este país. Y que a decir verdad veo a Satanás detrás de todo eso, que está tratando de hacer caer a las personas de una manera muy fácil. Me pongo a meditar y digo, qué fácil las personas caen en la idolatría, y sobre todo en las idolatrías modernas. Las personas, yo me pregunto y digo, ¿cuánto tiempo le tengo que dedicar yo a una persona para explicarle el plan de salvación y lo fácil que han caído en esto? ¿Cuántas personas, recuerdos, me han puesto excusas con respecto a la fe y me dicen, para creer tengo que ver? Y bueno, ya lo demás ustedes los conocen, pues estamos hablando de la fe más ciega que he podido ver yo en mi vida. Creer en algo que ni siquiera tiene fundamentación y que además es mentira porque ningún médico y ningún especialista ha dicho semejante disparate por televisión. He escuchado a varios decir, bueno, yo no sé si es verdad o mentira, pero por si acaso me lo voy a poner. Y eso es un disparate aún mayor. Pero ni siquiera para buscar a Dios utilizan esa lógica. Ni siquiera para buscar a Dios. Como le he dicho a muchos, si Dios no existe, no tengo nada que perder. Pero si existe, tú lo perdiste todo mientras yo lo gané todo. Así que hasta por lógica es mejor creer. Prefiero personalmente creer en el Salvador del mundo que en la tirita roja que supuestamente va a salvar a este mundo. Así les respondo a muchos y les doy a ustedes este recurso de evangelismo muy actual para que lo aprovechen. La iglesia sí tiene que estar alerta. No solamente por causa de la idolatría moderna, sino porque este tipo de prácticas están. Y nosotros ni nos puede pasar por la mente el fallarle a Dios de esta manera.
También tenemos que estar al tanto porque tenemos familiares a los cuales también debemos enseñar y tenemos que prepararlos para evitar que ellos caigan en el error y, por supuesto, para que nosotros no nos hagamos partícipes del pecado ajeno. Porque tenemos familia, porque tenemos hijos a los cuales que hay que enseñarles que el Dios de nosotros no se le puede fallar de esa manera porque es desagradable delante de los ojos de Dios, y los niños son los más vulnerables a caer en este tipo de cosas. Porque ven al amiguito, ven al vecino que lo hace y también lo quieren hacer. Nosotros no podemos caer en este tipo de ignorancia y de faltas delante de nuestro Dios. La iglesia está convencida de que la protección de nosotros está ¿en quién? En nuestro Dios. Pero si creemos que una tirita es más poderosa que Dios, pues ahí ya estamos defraudando a nuestro Padre. Confía en tu refugio, en el que te guarda de la angustia, como dice el Salmo capítulo 32, versículo 7. Confía en tu amparo y tu fortaleza, en tu pronto auxilio en las tribulaciones, como dice el Salmo 46, versículo 1. Confía en su palabra y expresa con fe. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Bendita sea la palabra de nuestro Señor. Y es ahí donde está la confianza de nosotros. Porque si creemos que una tirita puede cuidarnos más que nuestro Dios, pues eso es totalmente una idolatría. La idolatría es aborrecer a Dios en cualquiera de sus formas, en cualquiera de las formas que podamos aplicarla, sea idolatría secular, religiosa o pagana, es idolatría delante de los ojos de Dios, y Dios aborrece a los que practican tales cosas. Por supuesto, no caigas en trampas tan sutiles como las que pone Satanás. Recuerda que Satanás hace pequeñas cosas. Suelta la soga del caballo para que él se desboque y suelta una bola que circule por todo nuestro país para que las personas practiquen la idolatría y desagraden a nuestro Dios. Dios les bendiga a todos ustedes, mis amados hermanos. Espero que este sermón le haya servido de edificación para todos ustedes y que, por supuesto, estemos atentos siempre a nuestra relación con Dios para evitar caer en cualquier pecado que lo vaya a desagradar. Los invito a despedirnos con una oración. Oremos. Eterno y amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este encuentro, por este culto de adoración que te hemos brindado. Te pedimos en el nombre de Jesús que haya sido de tu agrado, que te hayamos agradado con cada punto, con cada oración, con cada alabanza, con el momento de las ofrendas, con el recordatorio del sacrificio que tú has hecho por nosotros y con esta enseñanza. Es nuestro deseo, es nuestro anhelo no fallarte en nada. Es nuestro deseo poder estar en plena confianza delante de ti, porque no existe nada en este mundo más confiable que la protección que tú nos puedas dar. Ten misericordia de nuestro país y de su idolatría. No les tengas en cuenta estos pecados, porque no saben ni siquiera lo que están haciendo. Ten misericordia de ellos y ten misericordia de nosotros para nosotros enseñar a aquellas personas que cometen este tipo de errores y para alertar a nuestras familias para que no caigan en semejantes errores delante de ti. Ten misericordia de este mundo y ten misericordia de tu iglesia. Esperamos que hasta esta enseñanza haya sido de tu agrado también. Y que la gloria y la honra siempre sea para ti porque mereces. Tú lo mereces. Toda adoración, toda gloria y toda alabanza. Bendito sea siempre nuestro Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos míos, hasta aquí este culto de adoración que le hemos hecho a nuestro Dios desde lo más profundo de nuestros corazones. Qué tan rica enseñanza nos ha traído el hermano Brian hoy, que fue iluminado por nuestro Dios, para que nosotros volvamos a abrir nuestros ojos y no permitamos de que el enemigo nos engañe. Al contrario, sigamos firmes y adelante, como dice el cántico, adelante y adelante. Lo único que me queda es exhortarlo a que se sigan cuidando, a que pongan el amor que nuestro Señor nos enseñó de manifiesto los unos a los otros. Y si Él permite, podernos ver el próximo domingo. Que Dios lo esté bendiciendo a todos y que tengan una semana llena de bendiciones. Hasta el domingo, si Dios lo permite.